Thank you very much for the opportunity to be with you today. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en el día de hoy. And thank you, Pastor, for that kind introduction. Y gracias, Pastor, por esa presentación tan gentil. This is truly a very special occasion for us. Realmente esta es una ocasión especial para nosotros. We've been in the Dominican Republic for just over a week. Hemos estado en República Dominicana por un poco más de una semana. This was our first visit to the Dominican Republic. Y esta es nuestra primera visita aquí a República Dominicana. And we are so very thankful for the warm welcome that we have received. Y estamos tan agradecidos por esta bienvenida que nos han dado a nosotros. Now I know why David comes here so frequently. Ya yo sé por qué es que David viene tan frecuentemente. He tells me he's planning for play ball, Él me dice que él viene a planificar para el ministerio de Play Ball, but he comes here 4 or 5 times a year. pero él viene como 4 o 5 veces al año. And I think it's more than just play ball. Y yo creo que es más que ese ministerio de Play Ball. He truly loves you Realmente él les ama a ustedes and loves the Dominican Republic. y ama a la República Dominicana. And having been here for myself, I now understand why. Y ahora, habiendo estado aquí también, entiendo por qué. This has also been a very special time for us to celebrate Este también ha sido un tiempo especial para nosotros celebrar and to see what God has done here through the gospel y ver lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio. as we celebrate and give glory to God Al nosotros celebrar y dar gloria a Dios, for 75 years that Baptist Mid Missions has had a part in the spread of the gospel in the Dominican Republic. por 75 años del Ministerio de Baptist Missions aquí en República Dominicana en esparcir el Evangelio. It's been a delight to visit many churches, Ha sido un deleite poder visitar muchas iglesias including on Friday night to see our brothers and sisters in Bani. y el viernes en la noche pudimos estar con los hermanos en Baní. It's very special that you've joined us here this morning. Es muy especial verles a ustedes aquí esta mañana. And we've visited almost a dozen other churches. Nosotros hemos visitado cerca de 12 iglesias. It's thrilling to me as the president of Baptist Mid Missions. Y es emocionante para mí como presidente de Baptist Missions. Some of those churches were started by our missionaries, Algunas de estas iglesias fueron plantadas por nuestros misioneros, but so many more were started by Dominicans. pero mucho más iglesias fueron plantadas por dominicanos. And that thrills my heart Y eso es algo que me da gozo en el corazón. to see how you are spreading the gospel Ver cómo ustedes también están llevando el evangelio and to see how you're fulfilling the Great Commission. y cómo ustedes están cumpliendo con la gran comisión. Thank you for your faithfulness. Gracias por su fidelidad And thank you for the opportunity to share God's word with you together y this gracias morning. por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Please take your Bible and turn to Hebrews chapter 12. Por favor, tomen sus Biblias y vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. And I want to begin reading in verse 1. Y yo voy a empezar a leer desde el versículo 1, Hebreos 12. Notice what it says there in verse 1. Y note lo que dice allí, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, let us lay aside every weight despojémonos de todo peso and the sin which so easily ensnares us, y del pecado que nos asedia, and let us run with endurance y corramos con paciencia the race that is set before us. la carrera que tenemos por delante. The word that's translated patience in your Bible La palabra que se traduce como paciencia en sus Biblias is an interesting word. es una palabra interesante. It could also be translated endurance. Podría también traducirse como permanecer. Think about how the Christian life is described here in this verse. Y piensa en cómo se describe en este versículo la vida cristiana. The Christian life is described as a race. La vida cristiana se describe como si fuera una carrera And so we're to run with endurance. y por lo tanto debemos correr con fortaleza logrando permanecer en el tiempo in order to finish the race. para poder así completar la carrera. I think about an experience I had one time. Yo pienso en una experiencia que tuve en una oportunidad. I have a cousin who was a professional mountain bike racer. Yo tengo un primo que era un corredor de bicicletas de montaña profesional. He competed in the United States and around the world. Y él competía en Estados Unidos y en todo el mundo.
and I had the opportunity to attend one of his races. y tuve la oportunidad de acompañarlo en una de sus carreras. I must admit, I didn't really understand mountain bike racing before the event. Y debo admitir que yo realmente no entendía en qué consistía esto de carrera en bicicleta de montaña. I assumed it was going to be all downhill, Yo pensaba que era todo en picada, en bajada, but it was actually more than that. pero era mucho más que eso. It was downhill, Era en bajada, it was uphill, pero también habían subidas. and then it was crisscross back and forth the Y mountain. luego habían caminos que se cruzaban unos con otros. So it was quite an exciting race to watch Así que realmente era una carrera bastante emocionante para ver. until something very bad happened. Hasta que algo muy malo ocurrió. It started raining, Empezó a llover. and not just a little bit of rain, Y no solo un poco de lluvia, a torrential rain. sino una lluvia torrencial. Can you imagine what happened to the mountain? Ustedes pueden imaginarse lo que pasó en la montaña. Rivers of water began to flow down the mountain. Ríos de agua empezaron a caer por la montaña. And the race course turned to solid mud. Y el curso de la carrera, el camino de la carrera se convirtió en un lodo. Now imagine riding a bicycle on that. Ahora imagínense ustedes montando bicicleta en ese lodo. We began to watch people crash their bikes. Empezamos a ver algunos de los competidores que estaban chocando en sus bicicletas. Some couldn't slow down on the curves Algunos no podían detenerse en las curvas and ran right into trees. y chocaron justo con los árboles. Others went flying over their handlebars. Otros se iban por delante de su bicicleta. Others began to have the mud plug up the chains and the sprockets. A otros le ocurrió que el lodo empezó a dañarle la cadena de la bicicleta. We watched people break very expensive bicycles. Y vimos gente que rompieron bicicletas bastante caras. And even worse, we watched others break bones. Y peor aún, vimos algunos que se rompieron huesos. You can imagine many of the racers decided to just quit. Ustedes pueden imaginarse que muchos de los competidores simplemente decidieron abandonar la They carrera. didn't want to take the risks any longer. Ellos no quisieron asumir el riesgo. And then I saw my cousin. Y luego yo vi a mi primo In the worst parts of the course, en las partes más difíciles de la he carrera. actually got off of his bicycle Él de hecho se desmontó de la bicicleta and carried his bicycle on his shoulder. y cargó su bicicleta en el hombro. And then he would get back on his bicycle Y luego entonces él volvía a montarse en la bicicleta on the parts of the course that weren't quite as bad. en la parte de la carrera que no eran tan malas. And he would ride his bicycle Y again. entonces ahí él volvía a montar la bicicleta. And he kept doing that again and again and again, off and on, off and on. Y él hizo esto una y otra vez, una y otra vez. Because he was determined to finish the race. Porque él estaba determinado a completar la carrera. No matter how difficult it was, Sin importar lo difícil que fuera, he wanted to win. él quería ganar. And so we watched him come across the finish line. Así que nosotros lo vimos cuando él llegó a la meta final. Maybe not quite as well as we would have hoped, Quizás no le fue tan bien como nosotros esperábamos, but he came in third place in an international race, pero él llegó en tercer lugar en una carrera nacional finishing ahead of so many others. y terminó por delante de muchos otros. What made that possible? ¿Qué fue lo que hizo que esto fuera posible? Endurance Esa determinación, and a determination to finish the race. esa determinación para completar la carrera. That's what this Bible verse is talking about. Y de eso es que este versículo nos está hablando. And I think the case can be made that that's the overarching theme of the whole book of Hebrews. Y yo creo que podríamos hacer el argumento de que este es el tema principal del libro de Hebreos. Go back a few minutes to Hebrews chapter 10 Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 and notice what it says there as well. y note lo que dice aquí también. Read verses 36 through 38 Versículos 36 al 38. in español. Hebrews 10. 10:36. Yeah. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe,
y si retrocediere, no agradará mi alma. Do you notice the similar verbiage that's used there? Usted puede notar el lenguaje similar que se utiliza aquí. Verse 36 says, you have need of endurance. Versículo 36 dice que necesita de la paciencia, But then it ties it to faith in verse 38. pero luego une la paciencia con la fe en el versículo 38. The just shall live by faith. El justo vivirá por la fe. And that's the overarching theme of the book of Hebrews. Y este es el tema central a lo largo del libro de Hebreos. I would put it this way. Y yo lo pondría de esta manera. Hebrews is about enduring faith in a superior Savior. Hebreos tiene que ver con nosotros permanecer en esta carrera, permanecer en la fe de un Salvador superior. We don't have time to go to the other passages of Scripture. Y no tenemos tiempo para ir a los otros pasajes en las Escrituras. But this afternoon, you can look up Hebrews 2, 1 through 3. Pero esta tarde ustedes pueden en su casa revisar Hebreos capítulo 2 del 1 al 3. Hebrews 3, 12 through 13. Hebreos 3 versículos 12 y 13. Hebrews 6, 12, 11 and 12. Hebreos 6 versículos 11 y 12. As they reinforce that idea. En la medida que refuerzan esta idea para nosotros. In the more immediate context in Hebrews 11, Y en el contexto inmediato de Hebreos 11, we see Old Testament examples of enduring faith. nosotros vemos ejemplos del Antiguo Testamento de personas que permanecieron con paciencia en la fe. Many of the verses start like this. Muchos de los versículos empiezan de esta manera. By faith, Abel. Por la fe Abel, By faith, Enoch. por la fe Enoc, By faith, Noah. por la fe Noé, By faith, Abraham. por la fe Abraham. And then it gives examples of their enduring and obedient faith. Y luego nos da ejemplo de cómo ellos permanecieron y cómo ellos obedecieron a la fe. That's the context of Hebrews chapter 12 that we're studying today. Ese es el contexto de Hebreos 12 que nosotros estamos estudiando hoy. God doesn't want you to just start the race of faith. Dios no quiere que nosotros simplemente iniciemos en la carrera de la fe. He wants you to finish the race of faith. Él quiere que tú completes la carrera de la fe. Finish it with enduring faith. Termina con esa paciencia, termina con fe determinada. So how do we do that? Así que, ¿cómo hacemos esto? The rest of the passage of scripture teaches us how. El resto del pasaje nos enseña cómo podemos hacerlo. Look again with me at Hebrews 12:1. Mire conmigo una vez más, Hebreos 12:1. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia and let us run with endurance the race that is set before us. y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. The first key to an enduring faith is to learn from those who encourage us. La primera clave para una paciencia, para una carrera con paciencia, es nosotros ver a aquellos que vienen antes de nosotros. That's what's being described when it says we are surrounded by a great cloud of witnesses. Eso es lo que se describe aquí, que estamos rodeados de una nube de testigos. And that's a reference to Hebrews chapter 11, Y eso es una referencia a Hebreos capítulo 11, the verses that I already read to you, los versículos que ya les leí, that explains the Old Testament saints que explican la vida de los santos del Antiguo Testamento and how they faced life with faith y cómo ellos enfrentaron la vida con fe and they finished their race. y terminaron la carrera. But it's also designed to tell us that we can do the same thing. Pero está diseñado para apuntarnos a que nosotros también podemos hacer lo mismo. And that's the idea of this word witness. Y esta es la idea de la palabra aquí, testigos. It's not like a witness that watches other people. No es simplemente un testigo de personas que están mirando a otros. They are not spectators watching us from the portals of heaven. No son simples espectadores que están viendo desde las ventanas del cielo. Instead, they are those who testify to us that we can be faithful as well. Son aquellos que nos testifican a nosotros que nosotros también podemos ser fieles. There's something about knowing that someone else has finished their course faithfully. Hay algo acerca de saber que otras personas
han terminado su carrera fielmente. And so we can learn from these Old Testament examples of faith. Así que nosotros podemos aprender de estos ejemplos del Antiguo Testamento de la fe. But we can also learn from the previous generations that have gone before us here. Pero nosotros también podemos aprender de las generaciones previas a nosotros. I think about that in terms of even our own missionaries Y and yo their pienso example. acerca de esto en términos incluso de nuestros propios misioneros. The ones who ran their race by faith. Aquellos que corren la carrera, que corrieron la carrera con fe. The Augsburgers and the Myers and Beulah Hager. Los Augsburgers, los Myers, Beulah Hager. And so many others that came to the Dominican Republic to bring you the gospel. Y muchos otros que vinieron a la República Dominicana para compartir con ustedes el Evangelio. And Brother Paul, who had a part of starting this church. Y el hermano Pablo, que tuvo una parte importante en establecer esta iglesia. I think about their lives of faith and I reflect on those in light of Hebrews chapter 11. Y yo pienso en la vida de ellos y reflexiono en sus vidas a la luz de Hebreos 11. What if Hebrews chapter 11 was written about them? ¿Qué si Hebreos 11 se hubiese escrito acerca de ellos? Maybe it would read something like this. Muchos leerían algo como esto. By faith, they left the comforts and security of America Por la fe, ellos abandonaron la seguridad y la comodidad de Estados Unidos to bring the gospel to the Dominican Republic. para traer el Evangelio a la República Dominicana. By faith, they learned Spanish. Por la fe, aprendieron español. They evangelized, discipled, and planted churches. Ellos evangelizaron, predicaron y plantaron iglesias. By faith, these missionaries returned to America to enlist others to join them here. Por la fe, estos misioneros regresaron a Estados Unidos para reclutar otros misioneros a que vinieran a acompañarle aquí. By faith, they stayed here even when things may have been difficult. Por la fe, ellos decidieron permanecer aquí, aunque las cosas se pusieron difíciles. By faith, they trained pastors who would eventually shepherd the churches Por la fe, ellos entrenaron pastores que eventualmente pastorearían las iglesias. so that Dominicans could spread the gospel even farther than they did. Para que los dominicanos pudieran llevar el evangelio a lugares más remotos que ellos lo pudieron hacer. And yet, by faith, most of them have died in that first generation. Y por la fe, muchos de ellos murieron de esta primera generación. And I can't help but think of chapter 11, verse 13, Y no puedo dejar de pensar en el versículo 13 del capítulo 11, when I think of many of those early missionaries. cuando pienso en muchos de estos misioneros. Notice what it says there in Hebrews 11, 13. Note lo que dice Hebreos 11:13. Read that in Spanish for Dice, us. conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. How would that verse read if it was written about the first generation missionaries? ¿Cómo se leería este versículo si fuese escrito de la primera generación de misioneros? Maybe something like this. Quizás algo como esto. By faith, many of them have died, Por la fe, muchos de ellos han muerto not having received the promises, sin haber recibido las promesas, but having seen them afar off, sino viéndolas de lejos, knowing that someday sabiendo que algún día far more Dominicans would come to Christ muchos otros dominicanos vendrían a Cristo after the missionaries were gone, después que se fueran los misioneros and that someday they would be encouraged y que algún día serían animados to know that you are continuing to be faithful sabiendo que ustedes continuaron fielmente sirviendo al Señor and that God has blessed their labors with great fruit. y que Dios ha bendecido su labor con grande fruto. And so for us to run our race by faith, Así que para nosotros poder correr nuestra carrera con fe, we can look to those who have encouraged us from the past, nosotros podemos ver a aquellos que nos animan desde el pasado, both the Old Testament believers tanto los creyentes del Antiguo Testamento as well as the generations that have gone before us here. como también las generaciones que nos han precedido. If they could trust God Si ellos pudieron confiar en Dios to supply their needs, para suplir para sus necesidades, if they could trust God to save souls, si pudieron confiar en Dios para que las almas fueran salvas, to grow churches, para que las iglesias crecieran, to make disciples and train leaders, para entrenar discípulos, para hacer discípulos y entrenar líderes, to thrive in difficult times, para crecer en momentos difíciles, you can do the same thing. tú también puedes hacer lo mismo. You can live by faith. Tú puedes vivir por fe.
And so we look to those who have encouraged us in the past, Así que miramos a aquellos que nos han precedido and we learn from their lives of faith. y aprendemos de sus vidas de fe. The second key is found in verse 1 as well. La segunda clave también la encontramos aquí en el versículo 1. If we're going to run with enduring faith, Si vamos a correr con una fe paciente, we have to lay aside the things that would slow us down. nosotros tenemos que despojarnos de aquellas cosas que nos van a hacer ir más lentos. Notice how that's described in the second half of verse 1. Note cómo se describe esto en la segunda parte del versículo 1. Let us lay aside every weight Dice, despojémonos de todo peso and the sin that so easily ensnares us. y del pecado que nos asedia. Did you notice it's described in two different ways? Ustedes notaron que se describe de dos formas distintas. The weight that would slow us down, El peso que hace que nosotros vayamos más lentos. that phrase is not referring to sinful things, Esa frase no se refiere exactamente o específicamente a cosas pecaminosas, but things that would keep us from growing in our walk with Christ. sino a cosas que van a impedir que nosotros podamos crecer en nuestro caminar con Cristo. One writer puts it this way: Un escritor lo pone de esta manera. anything that weighs you down, Cualquier cosa que te pone un peso encima, diverts your attention, que hace que nuestra atención no esté enfocada en el Señor, saps your energy, que quita nuestra energía or dampens your enthusiasm for the things of God, o que hace que nuestro entusiasmo por las cosas del Señor disminuya, needs to be removed from your life. esas cosas tenemos que quitarlas de nuestra vida. Think about that with me for a minute. Y piense conmigo acerca de esto por un momento. It may be a relationship, Podría ser una relación, it may be a habit, podría ser un hábito perhaps a hobby. o quizás un hobby. It could even be your smartphone Podría incluso ser nuestros teléfonos and the quantity of time you spend on it instead of spending with the Lord. y la cantidad de tiempo que nosotros pasamos en el teléfono en vez de estar pasándolo con el Señor. Or just other things that aren't inherently evil, O quizás otras cosas que no son inherentemente malas, but are less important than your walk with God. pero que son menos importantes que tu caminar con el Señor. What is it that's slowing you down in the race of the Christian life? ¿Qué es lo que está provocando que tú no estés yendo tan rápido en tu carrera de fe? The Bible says to get rid of it. La Biblia dice que elimina eso. But then the verse goes on to be very specific about sin. Pero luego el versículo nos habla específicamente sobre el pecado. And notice the way it is stated. Y note la forma en que se declara aquí. The text says that it is the sin that so easily Y ensnares. fíjense que habla del pecado que nos asedia. So the singular is used rather than the plural. Así que aquí se utiliza en esta frase el singular en vez del plural, Which should cause us to ask the question, so what is the sin? que nos lleva a nosotros a hacer la pregunta, ¿a qué pecado en particular se refiere? The text doesn't tell us specifically, El texto no nos dice de manera específica, but I think the context is crucial. pero yo creo que el contexto es crucial. So what is the sin that we could conclude from chapter 11? Así que, ¿cuál es ese pecado que nosotros podemos identificar por medio del capítulo 11? Chapter 11 is all about faith, right? Capítulo 11 tiene que ver con la fe, ¿verdad? So I think the sin that's being referred to is the sin of unbelief. Así que yo creo que el pecado al que está haciendo referencia es el pecado de incredulidad. One of the Christian's greatest struggles is with unbelief. Una de las grandes luchas del creyente es con la incredulidad. Day in and day out, disobedience is directly tied to unbelief. Día tras día, la desobediencia está atada, está relacionada con nuestra incredulidad. When you're tempted to sin, Cuando tú te ves tentado a pecar, that's actually a crisis of faith, eso de hecho es una crisis de fe, where you decide whether or not you're going to believe that God's way is the best way, donde tú vas a tomar la decisión si el camino de Dios es el mejor camino or if you believe that temptation is going to bring you satisfaction. o si tú crees que esa tentación va a traerte verdadera satisfacción. When you choose your own way,
Cuando tú escoges tu propio camino, it's because you don't believe that God's way is better. es porque tú no crees, no estás convencido de que la forma de Dios, el camino de Dios es mejor. And so every day we struggle with unbelief. Así que todos los días luchamos con la incredulidad. But notice how that sin is described. Pero note cómo se describe este pecado. It says that the sin that so easily ensnares you. Dice del pecado que tan fácilmente nos asedia. And the word picture that's being created there is about something that surrounds you. Y la imagen que se está presentando aquí es de algo que te está rodeando, que te está arropando. And it actually grabs a hold of you. Y de hecho es como que te está agarrando, se está aferrando a ti. In the United States, I enjoy the hobby of hunting. En Estados Unidos a mí me gusta este hobby de la cacería. That's a very common thing, especially in the Midwest. Eso es algo bastante común, especialmente en el medio oeste. And my favorite kind of hunting is deer hunting. Y mi cacería favorita es la cacería de venados. And I remember one experience in particular. Y yo recuerdo una experiencia en particular. I was hunting for a trophy buck, a very large deer. Yo estaba cazando un venado que tuviera todos esos cuernos, un venado bien grande. And I saw his tracks, Y yo vi sus huellas, except there was one problem. excepto que había un problema. His tracks actually led into a thicket of thorn bushes. Sus huellas estaban dirigiendo a unos arbustos con espinas. But there was an opening in the thorn bushes. Pero había una apertura en esos arbustos. And so I thought, well, I can follow him into that thicket. Así que yo pensé, bueno, yo puedo seguirlo por ahí, por esa entrada. It was easy my first few steps, Y fue fácil los primeros pasos, but the opening got smaller and smaller. pero esta apertura se fue volviendo más pequeña y más pequeña. And there were thorny vines all around me. Y habían espinas, ramitas con espinas And so I alrededor. had to bend over while carrying my gun, Así que yo tuve que agacharme mientras estaba cargando mi escopeta, following the tracks of the deer, siguiendo las huellas del venado. and thinking he couldn't be very far away ahead of me. Y yo pensé, bueno, no puede estar muy lejos de aquí. And so I kept going. Así que yo seguí entrando. And as I kept going, the opening got smaller and Y smaller. mientras yo seguía entrando, esa apertura se hacía más y más y más pequeña. And I finally ended up crawling like this Y terminé arrastrándome por el piso. because I was sure I was going to shoot that deer. Porque yo estaba seguro que le iba a disparar ese venado. And you can imagine what began to happen. Y ustedes pueden imaginarse lo que empezó a ocurrir. The thorns began to tear at my clothing, Las espinas empezaron a romper la ropa que yo tenía. and I ended up actually cutting my face Y yo terminé con heridas en mi cara as I tried to make my way through the thorns. mientras yo estaba tratando de atravesar esos arbustos con espinas. Finally, I gave up in defeat Finalmente abandoné y me rendí. and realized I wasn't going to shoot that deer. Y me di cuenta de que yo no iba a dispararle a ese venado. That's the word picture that the Bible is using here for sin. Esa es la imagen que la Biblia está utilizando aquí para el pecado. Sometimes we pursue sin, A veces nosotros perseguimos el pecado not realizing how foolish that is. sin darnos cuenta lo tonto que es eso. And it tears at us. Y eso es algo que va rasgándonos. It has a destructive effect on us. Y tiene un efecto destructivo en nosotros. You see, the Bible here tells us to set that aside. La Biblia nos dice que pongamos eso a un lado, que nos despojemos de esto. Sin slows you down and tears you up. El pecado te desacelera, el pecado te rasga You will never win the race of the Christian life y nunca vas a ganar la carrera de la vida cristiana until you repent and confess the sin in your life. hasta que te arrepientas y confieses el pecado en tu vida. What sin is there in your life today? ¿Cuál es ese pecado que hay en tu vida hoy día? Maybe it's the sin of unbelief. Quizás es el pecado de incredulidad. Perhaps you've never trusted Jesus Christ as your personal Savior. Quizás tú nunca has confiado en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Maybe you've never come to the point where you realize you are a sinner. Quizás tú no has llegado al punto donde te has dado cuenta de que eres un pecador. You see, all of us are sinners. Todos nosotros somos pecadores. And as a result of our sin, Y como resultado de nuestro pecado, we deserve the just wrath of God. nosotros nos merecemos la ira justa de Dios. The Bible makes that very clear. La Biblia deja esto bien claro.
that the wages of sin is death. que la paga del pecado es muerte. And that's not just physical death, Y eso no se refiere solo a muerte física, that's spiritual and eternal death. esto se refiere a la muerte espiritual, la muerte eterna. So every one of us deserves to be separated from God for eternity in hell. Así que todos nosotros nos merecemos ser separados de Dios por la eternidad en el infierno. That's bad news. Eso es la mala noticia. But here's the good news. Pero oigan la buena noticia. That's why Jesus Christ, the Son of God, Por esto es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, came to live a perfect life vino a este mundo y vivió una vida perfecta and died as the perfect sacrifice y murió como el sacrificio perfecto for our sin por nuestros pecados and to take the punishment that we deserve for our sin. para tomar el castigo que nosotros nos merecemos por nuestros pecados, So that if we will repent and believe de forma tal que si nos arrepentimos y creemos in Jesus Christ alone, en Cristo Jesús y solo en Él, not trusting in any good works, no confiando en buenas obras, we can have eternal life. nosotros entonces podemos tener vida eterna. Let me ask you this morning, Déjeme hacerle la pregunta esta mañana. do you know that you have eternal life? ¿Tú sabes si tienes vida eterna? Do you know that your sins are forgiven? ¿Tú sabes si tus pecados han sido perdonados? Do you know that if you died today, ¿Tú sabes, tienes esa certeza de que si mueres hoy día that you would spend eternity in heaven? vas a pasar la eternidad en el cielo? The way to start this very race of the Christian life La forma en que nosotros iniciamos esta carrera en la vida cristiana is by trusting in Christ as your Savior. es confiando en Cristo Jesús como nuestro Salvador. And when you do, you get rid of all of your sin, Y cuando tú haces eso, entonces tú te vas a deshacer de todos tus pecados. forgiven forever. Has sido perdonado por siempre. I hope that you know that. Y yo espero que tú sepas esto. But at the same time, Christians still struggle with sin. Pero al mismo tiempo, los cristianos todavía luchan con el pecado. And there may be believers here that are struggling today. Y puede ser que haya cristianos aquí que estén luchando con el pecado Are todavía. you struggling with selfishness? ¿Estás tú luchando con el egoísmo? Are you struggling with selfishness? ¿Estás luchando con el egoísmo? Are you struggling with pride, covetousness, ¿Con el orgullo, con la codicia, lust, anger, bad speech? con la lujuria, con la ira, con maledicencias, malas palabras? You will not run the race with endurance until you confess those sins and repent of those Tú no sins. podrás correr esa carrera con paciencia hasta que confieses tus pecados. And so we are told to set aside the things that would slow us down. Así que se nos ha dicho que nosotros nos despojemos de estas cosas que van a hacer que no vayamos tan rápido. Let's look at the final key to running with endurance. Vamos a ver la última clave para nosotros poder correr con paciencia. It's found in verses 2 and 3. Lo encontramos en los versículos 2 y 3. Read those for us in Spanish. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. The first key is to learn from those who would encourage us. La primera clave es aprender de aquellos que nos están animando. The second key is to lay aside the things that would slow us. La segunda clave es nosotros despojarnos de aquellas cosas que nos desaceleran. The third key is to look to Jesus, our example. Y la tercera clave es mirar a Cristo como nuestro ejemplo. You understand where you look is important when you're racing, right? Ustedes saben que cuando ustedes están en una carrera es importante donde ustedes están fijando su mirada. To not be watching the people that are running beside you, Que no hay que estar mirando a la gente que está alrededor de ti corriendo, but to stay in your lane and be focused on the finish line. sino mantenerte en tu carril y enfocarte en esa meta final. And so we have to keep our eyes on Jesus. Así que tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo. Let's notice 4 ideas that the verses teach. Y notemos 4 ideas que este versículo nos enseña. First, we see his person. Primero vemos la persona. He's described as the author and finisher of our faith. Se describe como el autor y consumador de la fe. The word author here means this. La palabra autor aquí significa lo siguiente. It actually means someone who has blazed a trail. De hecho, se refiere a una persona que está abriendo un camino.
And then the word finisher is important as well. Y la palabra consumador también es importante. Again, it's describing Jesus as a racer himself. Está describiendo a Cristo aquí como un corredor también. And the finisher is someone who has completed the course. Y el consumador es aquella persona que ha completado la carrera. He has run the race ahead of us. Ha corrido esa carrera delante de nosotros. And so Jesus lived a life on earth, Así que Jesús vivió una vida aquí en la tierra, a perfect and sinless life, una vida perfecta, sin pecado. and yet he is our great high priest Y aún así, Él es nuestro sumo sacerdote who knows our infirmities que conoce nuestras debilidades and wants us to finish our course y well. quiere que nosotros también corramos y completemos esa carrera. And so we keep our eyes on him. Así que mantenemos nuestros ojos en Él. But then notice not just his person, but also his perspective. Pero note no solo su persona, sino también su perspectiva. Verse 2 says, he, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame. Dice el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Think about that with me this morning. Y piense conmigo acerca de esto. There was no joy in the cross itself. No había gozo en la cruz en sí misma. Think about what Jesus suffered, Piense en todo lo que Cristo sufrió, how he was beaten and bled. cómo él fue golpeado y él sangró. And the greatest suffering wasn't even physical. Y el mayor sufrimiento ni siquiera fue un sufrimiento físico. The greatest suffering was how he endured the wrath of God for our El sin. mayor sufrimiento fue que él aguantó la ira de Dios sobre él por causa de nuestros pecados. And how all of our sins and all of our guilt was placed on Y him. todo nuestro pecado, toda nuestra culpa fue echada sobre él, fue cargada sobre él. So how could there be joy in that? Así que, ¿cómo puede haber gozo en esto? The joy was this. El gozo se encuentra en lo siguiente. It's what the cross accomplished. Es lo que la cruz había logrado. It was what was on the other side of the cross. Era lo que había detrás de la cruz. What the cross accomplished was the purchasing of our salvation. Lo que la cruz logró fue ese pago por nuestra salvación. And I like to think of it very personally. Y yo me gusta pensar a mí acerca de esto de manera muy personal. It was the joy of providing for me, Era el gozo de proveer para mí. that I could have the forgiveness of sins, Que yo podía tener el perdón de pecados. and that I could have eternal life, Y que yo podía tener la vida eterna. and the joy of accomplished salvation for you, Y el gozo de poder proveer salvación para ti. that you could have the forgiveness of sins, Que tú también puedes disfrutar del perdón de pecados. and that you could have eternal Y life. que tú también puedes tener la vida eterna. And so Jesus did that for us. Así que Jesús hizo eso por nosotros. But then also notice his pattern. Pero note también el patrón. His pattern was described in this way in verse 3. Se describe de la siguiente manera en el versículo 3. He endured hostility from sinners. Dice que sufrió contradicción de pecadores. Again, that's describing the mistreatment on the cross. Y una vez más, eso describe el maltrato en la cruz. We know from the Gospels and elsewhere in the Bible that Jesus did nothing to retaliate. Nosotros sabemos que en los evangelios que Jesús no hizo nada para defenderse. He accepted the suffering because of what he was doing for us. Él aceptó el sufrimiento por lo que él estaba haciendo por nosotros. Which leads us to the fourth idea. Lo que nos lleva a la cuarta idea. And this is a plea to us. Y esto es un ruego por nosotros. Look at how verse 3 concludes. Mire cómo termina el versículo 3. Lest you become weary and discouraged in your souls. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Simply stated, that means this. Y esto de manera simple significa lo siguiente. Don't quit. No abandones. Jesus set the perfect example. Jesús presentó el ejemplo perfecto. And think about all that he endured. Y piense acerca de todo lo que él soportó. Sadly, a lot of Christians quit before the finish line. Tristemente, muchos cristianos abandonan la carrera antes de llegar a la meta. And often what happens is this. Y a menudo lo que ocurre es esto. Instead of keeping their eyes on Jesus, En vez de mantener su enfoque en Cristo,
they start looking at other Christians. Ellos empiezan a ver otros cristianos And maybe they see hypocrisy. y empiezan a ver hipocresía Maybe they see inconsistency. y quizás ciertas inconsistencias. Maybe they are mistreated by fellow Christians. Quizás son maltratados por otros cristianos. And they say, you know what? I'm not going to go to church anymore. Y saben que ellos dicen, mira, yo voy a dejar esto de ir a la iglesia, ya yo no vuelvo a la iglesia. Or maybe I don't even really need Christianity anymore. O quizás yo realmente no necesito el cristianismo. What's the problem? ¿Cuál es el problema? They took their eyes off Jesus. Ellos quitaron sus ojos de Cristo. Listen, people will disappoint you. Miren, la gente los va a decepcionar. And people will hurt you. La gente les va a herir. But Jesus will never disappoint Pero you. Jesús nunca te va a And decepcionar. Jesus will never hurt you. Él nunca te va a lastimar. And so keep your eyes on Jesus Así Christ. que mantén tus ojos en Cristo Jesús. And keep running the race Y mantente corriendo esa carrera until you reach the finish line. hasta que llegues a la meta final. Are you going to finish the race by faith? ¿Vas a terminar esta carrera con fe? Learn from those who would encourage you, Aprende de aquellos que te animan, both in the past in the Bible tanto en el pasado en la Biblia as well as previous generations. como también las generaciones previas. Be encouraged by their success in the faith. Recibe ánimo por su éxito en la fe. Run the race with endurance Corre la carrera con paciencia, by laying aside the things that would slow you down. despojándote de aquellas cosas que van a traer peso y carga a tu vida. Things that have become too important, perhaps. Cosas que quizás se han convertido en muy importante, Maybe even more important than your relationship with Christ. quizás aún más importante que tu relación con Cristo. Lay aside the sin. Despójate de ese pecado. Maybe today you need to lay aside the sin by placing your faith in Y Christ for quizás salvation. hoy tú debes despojarte de ese pecado poniendo tu fe en Cristo. I hope you will do that today. Yo espero que tú hagas eso hoy And then keep your eyes fixed on Jesus. y luego mantén tus ojos en Cristo, Always look to Him. siempre mirándole a Él, So that someday, para que un día, when you leave this earth, cuando nosotros dejemos esta tierra, when you cross that finish line cuando tú cruces la meta final and you meet Jesus face to face, y te encuentres con Cristo cara a cara, He will say to you, Él te va a decir a ti, well done, bien hecho, my good and faithful servant. mi buen y fiel siervo. You've finished your race Terminaste la carrera and you've been faithful. y has sido fiel. All glory to God. Y toda la gloria para Dios. And all God's people said, Y todo el pueblo de Dios dice, Amen. amén. Amen. Gracias.